¿Qué tal, queridos amigos de Podcast Preceptos Digitales? Bienvenidos a este episodio número 19, el primer episodio del año 2015, donde voy a hablar acerca de lo que fue Preceptos Digitales durante el 2014. Bueno, durante este 2014, obviamente lancé Preceptos Digitales y la verdad es que he tenido una buena respuesta de parte de todos y por lo tanto se los agradezco de corazón porque si no hay gente que escucha, ¿de qué sirve un podcast? La idea es poder aportar, así que he recibido de varios muy buenos comentarios y eso me llena el alma, por decirlo así. Y me inspira obviamente a seguir haciendo episodios del podcast. Bueno, estuve bastante tiempo fuera de las pistas y no fue porque quise, sino que por motivos de fuerza mayor. Durante final de año del 2014 pasaron muchas cosas en mi vida, en mi familia, cosas positivas. Bueno, me cambié de casa, primero que nada. Compramos una casa, la soñada casa propia, y nos vinimos, o sea, aparte de haberla comprado, hicimos un segundo, no sé, sueño, que es salir de la capital y irse a vivir cerca del mar. Yo salí de Santiago de Chile, una ciudad con mucha contaminación. De hecho, ese fue como lo principal, la contaminación acústica, contaminación atmosférica, smog por todos lados. Nosotros vivíamos fuera de Santiago casi por mi hija, porque ella sufría con el tema, o sea, pasaba todo el invierno enferma por el tema del mal aire que había. Eh, bueno, nos cambiamos alejados de Santiago, trabajando en Santiago igual, pero de ahí para adelante se le pasó todo. Así que un buen consejo para quienes estén en esa situación. Un poco sacrificado sí vivir fuera, pero bueno, la calidad de vida era mucho mejor. Bueno, y ahora dimos un salto más fuera aún y salimos de la capital y nos compramos una casa en Viña del Mar, bueno, cerca de Viña del Mar, y la verdad es que estamos algo así como en el campo. De hecho, en mi casa no tengo internet. Cosa extraña, pero tengo que esperar simplemente a que llegue, porque aquí donde estamos, y estamos hablando de algunos kilómetros de distancia solamente de donde hay internet, pero bueno, eso tiene su lado positivo también. Me manejo con el teléfono solamente para casos de emergencia, pero tiene su lado positivo, una paz que ya todos quisieran. Algo así como una vacaciones constante. Así que bueno, estoy súper feliz con mi casa acá vista al mar. Y la verdad es que me demoré en volver a grabar porque tuve que hacer todo el cambio de casa. El tema del cambio de casa. También tengo una oficina yo de una empresa de diseño y desarrollo multimedia, de sitios web principalmente. Y aparte de cambiarme de casa, tuve que cambiarme de oficina. Donde, bueno, trabajo con mi señora en la oficina y con otra persona más. Y la verdad es que debo agradecerle a Reinaldo que trabaja con nosotros, también porque él también se vino a Viña y nos apoyó en esto. Bueno, y también él súper contento, de hecho la idea original había sido de él. Nosotros lo seguimos a él finalmente. Pero bueno, en mi casa nueva tuve que armar un escritorio, montar todo mi equipo y finalmente me hice en una pieza de servicio atrás pequeñita, me hice un home studio y aunque todavía me faltan algunos detalles, ya está más o menos armada toda esta cosa. Tuve que hacerme un escritorio, comprar las maderas, montar todo. Así que, bueno, ya estoy aquí, po. Y ahora vamos a comenzar el 2015 con todas las pilas. Aprovecho de mandarle un beso a mi esposa, a mi señora, diseñadora, muy, muy buena diseñadora. Y porque estuvo de cumpleaños hace poquito, así que en parte por las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, el cambio de casa, todo, o sea, una semana cambio de casa, a la otra, bueno, tuve un matrimonio, después Navidad, después Año Nuevo, después el cumpleaños de mi señora, y ahora recién estoy un poquitito más desocupado y se me viene el cumpleaños de mi hija, así que seguiré. Bueno, lo que vamos a hablar hoy va a ser acerca de qué fue Preceptos Digitales 2014. Tengo acá el sitio web abierto
donde aparecen todos los episodios. Voy a leerlos uno por uno, rapidito. Episodio cero, presentación. Bueno, ahí ahora el otro día estuve escuchándolo y la verdad es que igual se nota que uno va avanzando y desarrollando un poco más la capacidad de hablar y hablar más fluido y hablar más normal, porque en los primeros episodios, también pensando en que iba a hacer algo, en que este podcast lo va a escuchar gente de varios países, intentaba no ocupar modismos chilenos o palabras, no sé. Y bueno, ahora se me hace un poco más fácil y me sale más fluido, pero yo escuchaba eso en los episodios cero y era un robot hablando. Nada que decir, el episodio cero era una primera grabación simplemente. Episodio uno, cómo diseñar un sitio web. Eso fue uno de los episodios más escuchados, pero este es bastante interesante porque finalmente lo que trato de hacer acá es hablar cómo se puede comunicar un diseñador con un desarrollador HTML, con un programador, cómo entre ellos tres más un jefe de proyecto, así en el fondo cómo un equipo se arma y qué es lo que tiene, obviamente está centrado en el diseñador, pero qué es lo que tiene que saber hacia atrás y hacia adelante el diseñador para poder diseñar bien para web. Porque el diseño, por ejemplo, el diseño para impresos es muy diferente al diseño para web. Bueno, sigo, para hacerlo más corto. Episodio 2, lo importante de terminar un proyecto web. Mucha gente comienza con los proyectos y hay personas muy buenas, yo he visto, que tienen capacidad para comenzar un proyecto, pero lo difícil de un proyecto es la etapa final. En el fondo es decir, está listo el proyecto y de ahí revisarlo y poder lanzarlo de una manera profesional. Porque mucha gente comienza un proyecto y lo arma, pero no llega al nivel profesional porque, en el fondo, o por apuro o porque entre medio se le ocurre otro proyecto y ese lo deja a medias y no lo lanza. Incluso a mí me ha pasado, me ha pasado muchas veces eso. Y bueno, hay que terminar los proyectos. Por eso se llama lo importante de terminar un proyecto web. Episodio 3, cómo criticar un proyecto. O sea, en el fondo, para yo poder mejorar mis proyectos, tengo que aprender a criticar un proyecto, a decir cosas positivas y negativas, pero de una manera objetiva y constructiva. Porque mucha gente habla y dice, no, este proyecto es feo, esto es bonito, no sé, el diseño no me gusta, pero claro, que no te guste no significa que sea malo, hay que ver los objetivos. De eso se trata ese episodio. La idea mía ahora es algo así como darle una repasada a todo y motivarlos a que escuchen los episodios que no han escuchado. La verdad es que trato de abarcar todos los temas y en estos primeros 5 episodios, voy en el 3, la verdad es que hablé mucho, creo yo, hablé como en extenso y claro, por tratar de abarcar todos los temas y finalmente los episodios duran 1 hora y hay mucha gente que me decía, ¿sabéis qué? Es demasiado largo. Incluso otros amigos me decían, ponle una música de fondo, no sé, para que sea más entretenido porque llega un momento en que uno se cansa. Bueno, ahí yo voy a llegar a un episodio que hablo de eso. Episodio 4, hablemos de JavaScript. También es uno de los episodios más escuchados y ahí lo que hablo es de JavaScript. Lo que sé de JavaScript, cómo funciona, cuáles son los beneficios. Es como un barrido general de JavaScript. Que, claro, si ustedes son diseñadores o programadores, por ejemplo, y no trabajan con JavaScript, es una buena base para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O, por ejemplo, que un jefe de proyecto escuche ese episodio le sirve para poder entender qué es lo que puede pedirle a un programador y qué no puede pedirle. Porque hay mucha gente que al no saber exige o pide cosas imposibles. Bueno, aquí si se escucha el cascabel de la Chloe, mi gata. Y regalona, así que está aquí conmigo. Ya que dejé la puerta abierta hoy día porque la pieza donde estoy queda muy lejos del resto de la casa. Así que la verdad es que no necesito encerrarme para poder grabar. Como estoy aquí medio cerca del campo, prácticamente no hay ruido de afuera, así que la verdad es que es el lugar ideal para grabar. Bueno, aquí me quedaré con la Chloe haciéndole cariño mientras hablo. Episodio 5. ¿Cómo funciona Internet y los servidores? Eso también es algo bastante interesante. Hay que saber cómo funcionan los servidores para saber qué se puede hacer en Internet. Saber cómo funcionan los DNS, las IP, todo eso. ¿Qué pasa cuando quiero cambiar de un servidor? Hay mucha gente que, claro, sabe hacer sitios, pero no tiene claro, no sé, qué pasa con el FTP y cómo funciona, cómo me conecto a Internet, en el fondo, cómo subo el contenido a un sitio. Y yo creo que estos primeros 5 episodios les sirven a las personas como cultura general, por decirlo así. Más allá de querer saber de JavaScript o no, igual te sirve porque prácticamente todo el mundo ocupa los navegadores. Y todos estos temas son de navegadores y de lo cotidiano. Lo que pasa es que es lo que hay detrás.
pero igual sirve como cultura general, creo yo. De hecho, tengo un amigo que escucha el podcast que es ingeniero comercial y él, Nicolás, amigo mío de la infancia, y él me contaba, o sea, él me decía que estaba escuchando el podcast y él no tiene nada que ver con computadores, es ingeniero comercial, pero la verdad es que creo yo que a él le podría servir en ese sentido, o sea, como cultura general y poder saber un poco más de un tema general que finalmente sin darnos cuenta estamos todos involucrados. Sigo, episodio 6, cambio en el podcast. Ahí hablo de que realmente me di cuenta de que los episodios son demasiado largos y bueno, comienzo a hacer cambios en el podcast que me doy cuenta que hay que hacerlos finalmente, porque si no también se pone tedioso el tema. Episodio 7, ¿cómo funcionan los envíos de correo? Ese es otro misterio. Yo de hecho en la empresa lo más, como las dudas que más tienen todos mis clientes por lo que me llaman a la empresa, no sé, me dicen, oye, ¿sabes que tengo un problema con esto? Yo creo que debe ser el 95% de las veces, cuando son problemas, por Outlook. Cómo se configura el correo, que no me están llegando los correos, y finalmente siempre, o casi siempre, son problemas de Outlook o problemas de la configuración, cómo configuro el mail. Yo creo que ese es como el gran problema que tienen la gente normal en empresas, porque claro, ellos no se preocupan tanto del sitio web, pero con lo que sí tienen que luchar día a día es con el mail. Y de repente, y el mail tiene varias aristas, funciona en base a internet, hay problemas con el tema de los spam y cómo se envían los correos. Bueno, y ahí hablo de eso, por ejemplo, los registros SPF, cuando uno envía correos masivos. La verdad es que hay hay hartas aristas que tocar en ese tema. Están los envíos masivos, publicitarios, por decirlo así, y también están los envíos personales que uno manda día a día. Y los dos finalmente se rigen por la misma regla y el servidor se tiene que configurar. Y me ha pasado que hay veces que para agregar un registro CPF de repente se le desconfigura el correo a las personas y hay que volver a corregirlo. Son detalles, pero todo eso hay que revisarlo y hay que entenderlo un poco. Episodio 8, mis plugins favoritos para WordPress. Bueno, aquí comienzo a hablar acerca de WordPress, que la verdad es que no hablo tanto a lo largo de los episodios, pero a mí no me gustan mucho los frameworks, ni, ya lo he dicho varias veces, ni la librería, ni una de esas cosas, a menos que sean simples. O sea, por ejemplo, yo tengo como una especie de librería, un framework que he desarrollado yo y que finalmente voy juntando funciones que me sirven a mí en el día a día, o voy desarrollando funciones nuevas que me sirven. Y muchas de las cosas que he hecho también están basadas en la lógica de WordPress, no en la programación, sino que en cómo funciona WordPress. Tiene una librería de medios y claro, el sistema que inventé yo, que he ido desarrollando, también tiene una librería de medios. Entonces he ido tomando algunas cosas de WordPress o de algunos otros lados que las veo prácticas o de otros sitios y finalmente me voy armando una librería. Bueno, y WordPress finalmente es el CMS por excelencia, por decirlo así, el más usado y, y muchas veces, o sea, si yo no trabajo con mi sistema, trabajo con WordPress. O alguna vez trabajé con Joomla una vez y prometí nunca más hacerlo, es terrible. O sea, terrible, sobre todo para el lado de la gente que desarrolla, porque te inventa, tiene como un código como predefinido y la verdad es que ese código no es muy bueno. Y aparte de trabajar con Joomla es súper complejo. Es algo así como el que mucho abarca poco aprieta porque Joomla es un sistema que le sirve a casi todo. Entonces, administrar un sitio con Joomla, por ejemplo, es terrible. Y modificar cosas en Joomla al desarrollar también es complejo y se puede eliminar todo el código, hacer un código propio, pero, o sea, a mí no me gustó. Así que bueno, hablo de mis plugins favoritos porque si no trabajo con mi sistema, trabajo con WordPress y finalmente a trabajar con WordPress sí o sí hay que comenzar a usar plugins. Entonces, ¿cuáles de esos plugins son los buenos o los mejores o los que yo ocupo constantemente? Eso es lo que comento ahí. Y bueno, y ahí también ese era uno de los cambios en el podcast. Creé un canal de YouTube y comienzo a desarrollar videos. Y el primer video que hice fue mi setup para trabajar, donde muestro en el fondo qué programas uso y cómo los configuro, porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé, en la empresa, los programadores que entran o los desarrolladores web o los diseñadores no saben configurar bien o no configuran todo lo que habría que configurar en estos programas. Bueno, yo no soy el más experto del mundo, pero yo les muestro lo que yo hago. No sé, por ejemplo, en Photoshop uno puede configurar la memoria que va a utilizar Photoshop y es algo que la gente generalmente no hace. O si uno tiene dos discos duros o un disco duro particionado,
Uno puede elegir cuál va a ser el disco duro como de caché que usa Photoshop y todo ese tipo de cosas optimizan el uso. No me acuerdo si hablo de todo eso ahí, pero sí, un WordPress, por ejemplo, o sea, perdón, en Dreamweaver, en el fondo el uso de los tabs y no de espacios para poder tabular e indentar, es algo que uno debería saber y debería ocupar y es una de las cosas, las primeras cosas que uno tiene que configurar, cómo va a trabajar finalmente. Bueno, y decidí lanzarlo en formato de video porque es mucho más, obviamente, mucho más práctico que un podcast. Hay cosas que no puedo hablar y por lo tanto comencé a hacer los videos. Episodio 9, tiendas online, parte uno. Bueno, ese es otro gran tema, los despachos. Las tiendas online son un mundo, finalmente. Nosotros nos ha tocado desarrollar tiendas online y si bien usan la misma lógica de los sitios web, tienen muchos como aristas que hay que ir considerando de manera independiente que no se usa, no es, o sea, hay como un lado comercial y logístico que se debe implementar, por ejemplo, el tema de los productos. Hay que armar como una ficha de productos para ingresar los datos, más allá de la parte de programación y todo lo que es lo tradicional en un sitio web. Hay muchas cosas en que pensar que uno al no vender, al no estar acostumbrado a eso, le cuesta comenzar. A mí me costó comenzar y de a poquito fui entendiendo cómo funcionaba el tema y hasta que logré desarrollar una tienda online y la segunda me salió más fácil y la tercera más fácil y así. Entonces, por ejemplo, aquí comienzo, los despachos. ¿Qué hay que saber de los despachos? ¿Cómo puedo yo, cuando enfrento a un cliente, hablarle de eso? O por último, que él me hable y yo entender. Entonces sí, hice episodio 10 parte 2 de las tiendas online, los productos, donde hablo de los productos, y el episodio 11 donde hablo acerca del carro de compras, que es otro tema, son como los tres grandes temas que hay dentro de un sitio de una tienda online. Entre medio lancé videos, qué formato de imagen utilizar para trabajar en web. Eso también es un gran tema, optimizar las imágenes. Mucha gente usa PNG para todo, por ejemplo, y después cuando tienen que ver los sitios en Explorer 6 que la verdad es que ya está medio obsoleto, pero por ejemplo en el rubro que trabajo yo, nosotros trabajamos bastante con bancos, entidades financieras y en grandes empresas que finalmente tienen sistemas cerrados, que no tienen la última versión de Firefox. A la gente que trabaja en la empresa no los dejan instalar lo que ellos quieran, sino que les configuran los computadores. Entonces muchos de ellos aún siguen usando Explorer 6, Explorer 8, Explorer 7. Así que bueno, a nosotros nos toca, todo lo que hacemos es diseñado, desarrollado pensando en esos navegadores. Entonces tratamos de ir siempre a la vanguardia, pero sin perder la capacidad de que los navegadores antiguos puedan ver los sitios. Por eso hablo acerca de qué formato de imagen utilizar. Mucha gente, como decía, ocupa PNG para todo o ocupa JPG para todo. No sé, cada formato tiene su gracia, por decirlo así. Episodio 12, tips de seguridad. Ahí hablo acerca de la seguridad en los servidores, porque en esa época me acuerdo que estuve con el tema de los hackers. Algún hacker se metió a un WordPress o algo así. Y bueno, incluso estuve chateando con un hacker. Fue algo bastante interesante y aprendí algunas cosas y me estuve metiendo más en el tema de la seguridad. Y obviamente aproveché de entregar esa información. Después tengo otro episodio, 13 de seguridad en WordPress, y hablo específicamente en WordPress, porque de ahí partió todo. Bueno, lo mismo, finalmente lo complementé todo eso con un video que se llama Seguridad en servidores y WordPress, donde hago una especie de resumen, es un video largo sí, pero hago un resumen de todo, qué cosas puedo configurar en el servidor para evitar, en el fondo, no para evitar ser hackeado, pero para dificultar un poco el hackeo en caso de que suceda. Y, y también cómo trabajar con WordPress para hacerlo un poco más seguro, que finalmente al ser un sistema open source, abierto para todo el mundo, que todos pueden ver el código de la versión que tengo y pueden ver las versiones probablemente, todo eso, es súper fácil hackear un sistema WordPress, ya que puedo probar en mi casa, en mi computador, hasta que me aburra y cuando descubra cómo hackear, puedo empezar a hackear a terceros. Así que bueno, hay que estar bien preparado con esos sistemas. Episodio 14, preguntas y respuestas. La verdad es que estuve juntando, o sea, estuve siempre haciendo promoción, por decirlo así, del mail que yo generé, preguntas@preceptosdigitales.com. Aprovecho de dejar los invitados, que la idea es que me manden sus preguntas, porque en el fondo hay muchas cosas, muchos temas claro, yo puedo hablar los temas que a mí me interesan, pero hay muchos temas que a ustedes les interesan y que me gustaría que me lo hicieran llegar y también me gustaría que me hicieran preguntas porque, por ejemplo, generé un episodio donde hablo de temas variados, de URLs amigables, de efecto parallax,
de desarrollo responsive, ahí lo estaba leyendo, temas a considerar al momento de crear una empresa. Hay varios temas que no son los que se me ocurren a mí, son preguntas, pero lo que sí yo me enfoco y explico en ese episodio es que las preguntas no sean de cosas específicas, no sean de una programación en específica de cómo, no sé, encuentro los DNS de, no sé, mi gata se aburrió. Adiós. Ya, bueno, eso, que sean preguntas de soluciones, que en el fondo este podcast va enfocado a eso. ¿Cómo solucionar, por ejemplo, cómo enfrentarme a un desarrollo de, no sé, de un blog? Cuando tenga que yo hacer un blog y no me permiten usar un sistema de blog y tengo que desarrollarlo, ¿en qué tengo que pensar? Entonces, claro, a mí eso es lo que me interesa, lo que hay detrás. Porque, claro, es mucho más simple llegar a instalar un sistema, un WordPress, y fin, y funciona bien. Pero hay muchas veces en que te piden sistemas a medida y cómo enfrentar esas cosas. O sea, una opción es comenzar a investigar cómo funciona un WordPress. Si nunca lo he usado, la idea del podcast es eso, ayudar en ese tipo de cosas. ¿Qué lógica tengo que usar yo para poder solucionar ciertos problemas? Bueno, otro episodio que también fue uno de los más escuchados, el episodio 15, el currículum del desarrollador web. Resulta que hace algo así como un mes y medio, cuando ya estaba a puertas de cambiarme de ciudad, el objetivo de nosotros, que por eso somos tan pocos, porque desde el principio del año pasado que decidimos quedarnos los pocos que estábamos porque tomamos la decisión de venirnos, de cambiarnos de ciudad, todos. Entonces tuvimos que mantenernos así, esperando a que una vez cambiados, poder empezar a contratar gente y a hacer funcionar la máquina de nuevo, y por mientras tuvimos que aguantarnos. Entonces, bueno, me pasó, y que siempre me ha pasado cuando he solicitado currículum, que hay gente que manda su currículum y, yo no sé, pido un desarrollador o un programador, por ejemplo, y me llega gente que es chofer, que atiende un negocio, que atendió un kiosco, y en la práctica, para mí es súper difícil elegir a alguien, y yo creo que para cualquier persona que está en mi posición de tener que escoger a alguien, es súper difícil porque las personas no tienen claro el foco, te tiran así un abanico de yo sé hacer 120 cosas y finalmente queda en mí la tarea de escoger. O sea, yo por ejemplo en mi caso filtré lo más que pude, y llegué a dejar algo así como 6 personas. Y bueno, lo que hice ahora fue programé una página donde les mandé a hacer un examen. Así que bueno, ahora tengo que revisar los exámenes, ya varios rindieron y en el fondo el examen es algo súper específico, programa esto de tal manera, cosa de poder ver si ellos se acoplan, se adaptan bien a la forma en que trabajamos nosotros y cuánto se demoran. Lo que hice también, bueno, ahí el próximo episodio probablemente lo voy a dedicar en parte a eso, a contar para no extenderme más. Pero finalmente rindieron un examen, donde yo veo la programación y veo cuánto se demoraron. Pero ese es el tema. Este episodio del 15 yo lo hablé, me enfoqué harto a eso y tratar de dar a entender que uno tiene que tener un foco. Si yo quiero ser programador, por ejemplo, no sé, yo soy músico y yo, no sé, yo sé tocar guitarra, y sé tocar bajo, y sé tocar piano, y sé tocar batería, sé tocar, no sé, un montón de cosas y sé cantar. Y claro, y alguien está buscando un cantante para una banda y me dicen, oye, mándame tu currículum, por decirlo así, para ver si podéis cantar en mi banda. Y yo le mando un currículum y le digo, yo soy bajista, baterista, tecladista, no sé cuánto. A él no le importa. O sea, bueno, en teoría sí, pues, está relacionado, pero la persona está buscando un cantante. Entonces yo tengo que enfocar mi currículum a ser el mejor cantante, a mandarle un currículum con mis mejores características de cantante. Entonces, si él ve que llega alguien con 10 hojas que dice ser de todo, tiene una tarea de leerse todas las líneas del currículum, de analizar por qué podría ser mejor cantante que otro cantante. A eso voy. Falta foco, falta enfocarse y decir, yo quiero este sueldo por este trabajo y estoy dedicado y enfocado a conseguir eso. Bueno, un tema interesante, creo yo. Em, Video, un tip genial para trabajar con archivos PSD. Algo cortito y que funciona bien, a lo mismo. Véanlo. Episodio 16, cómo trabajar más rápido. También ahí hablo acerca no sé, pues hacerse experto en algo, porque finalmente, por ejemplo, usar un mismo programa siempre, bueno, hay trucos de cómo trabajar rápido. Finalmente, que ese es el objetivo de todo, poder producir el doble de lo que produce mi compañero. No sé, cómo evolucionar en ese sentido.
usar atajos de teclado, no mirar tanto la pantalla, sino que escribir código, por ejemplo, en el caso de los programadores o desarrolladores web. Y el concepto de la mano muerta, que hablo ahí en ese episodio, un concepto bastante interesante. Escúchenlo y me lo comentan. Episodio 17, hablo acerca de HTML y CSS. Y hablo acerca de todo lo que se me ocurre del HTML y CSS y cómo funcionan y cuál es principalmente la función de cada uno, porque obviamente no es lo mismo y en teoría no deberían estar mezclados en un mismo documento. Para eso existen los archivos CSS y los archivos HTML independientes, pero todo eso tiene una historia hacia atrás y un porqué. Entonces todo eso es lo que hablo en este episodio. Episodio 18, maqueteo HTML y una gran sorpresa. En el episodio 18 hablo más específicamente al maqueteo HTML, o sea, pasar de un PSD a un HTML con CSS, que es lo que hay que analizar, ver cómo comenzar, cómo enfrentar, si te pasan un PSD, qué hacer primero, que no es llegar y abrir un archivo y empezar a escribir. Hay que pensar de una cierta manera antes y analizar lo que uno va a hacer para hacerlo bien. Y finalmente, una gran sorpresa, que fue lo último que lancé a final de año, junto con ese último episodio, que es Preceptos Digitales VIP. Estuve trabajando un tiempo en eso. Finalmente, para poder hacerlo eficiente y rápido, armé un WordPress. Pero un WordPress que, como con ciertas características, en el fondo no es un blog. Preceptos Digitales VIP es una comunidad que armé para poder compartir con gente que realmente esté interesada en este tema y poder tenerlos más cerca. Porque me pasa que el podcast es un sistema uno a muchos. O sea, yo les hablo a ustedes y yo estoy en mi casa sentado y no tengo un input de parte de las personas. Estuve probando en un episodio por ahí el tema de poder hacer algo así como streaming online. Bueno, pero aquí en mi casa ya no voy a poder hasta que tenga internet. Pero claro, era como la única posibilidad de poder hablar online y poder recibir algún feedback mientras voy hablando acerca de algún tema. Pero también con eso está el problema de cómo hacer coincidir mis horarios con los de los demás. Entonces también es como complejo, pero se podría. Pero bueno, preceptos digitales VIP, la idea es esa, tenerlos a ustedes más cerca, tener lo primero, lo principal que hay ahí es un foro donde ya van varios que se han inscrito y se presentan. A mí me entretiene ahí leer el foro y leo Es como gente bien variada, o sea, hay de todo. Hay personas, mujeres, hombres de Europa, de Sudamérica, y claro, y cada uno tiene su punto de vista. Y algunos son mucho más expertos que otros, otros están partiendo, pero están súper interesados. Eso es lo que digo yo. Somos un equipo de personas interesadas, no soy solo yo, la idea es poder aportar. Y obviamente yo trabajo en esto y todos los días veo cosas diferentes y todos los días me enfrento a problemas diferentes. En cada proyecto aparecen cosas nuevas y me nutro no solo, o sea, yo me nutro de internet y del resto de los programadores de sitios o de cosas de donde puedo obtener información. Así que bueno, el foro, lo poco que hay por ahora, porque estamos recién empezando, está bien entretenido, así que ahora este 2015 le voy a dar más fuerte a todos Preceptos Digitales VIP. Y también ahí voy a empezar a publicar contenido exclusivo. Por ahora tengo los videos y algunas otras cosas que van relacionadas a algunos episodios. Por ejemplo, en el caso del HTML y CSS, dejé un post acerca de las etiquetas HTML que se utilizan. Porque en el fondo al maquetear muchas veces uno no conoce todas las etiquetas y es algo que uno debería manejar bien. También dejé un reset.css, que es el archivo que me borra todos los estilos predefinidos y me deja manejar a mí el maqueteo del sitio. La idea de Preceptos Digitales VIP es empezar a- a generar contenido mucho más exclusivo para quienes realmente estén interesados y quieran compartir y ser parte de esta comunidad, y también tener un contacto más directo. Cuando se registran, que es súper simple el proceso, yo después puedo, no sé, mandar correo. Obviamente ustedes se pueden salir si quieren, pero claro, la idea mía es cuando yo tenga algo interesante, mucho más interesante o no sé, o que tal vez yo necesite un feedback, tengo cómo comunicarme, puedo publicar en el foro. Por ejemplo, una de las gracias es que va a haber una sección que la dejé publicada, pero bueno, ahora tengo que ver qué hago. En el fondo, que es para que ustedes puedan postular, por decirlo así, a participar del podcast. Insisto, Preceptos Digitales VIP no es una comunidad independiente, sino que o sea, la idea es utilizar como columna vertebral el podcast. Si en el podcast yo lanzo un tema y quiero dejar contenido más específico acerca de ese tema, quiero profundizar más, lo meto a Preceptos Digitales VIP para que los que estén ahí se empiecen a recibir esto, y también yo les mando un correo avisándoles.
Pero bueno, me empiezo como a, como a ir. Estaba hablando de algo así como postular al podcast. Claro, porque yo hablo solo y sería bastante interesante poder participar con alguien más y poder hacer un episodio, algo así como una entrevista con más gente. Entre esas cosas, por ejemplo, y escuchando otros podcasts, una de las personas que se registró, Mario Germán, me parece que se llama, Mager19, que yo ahora escucho su podcast. Es otro podcaster que no habla de programación, pero habla de temas geek. Y él comentaba, por ejemplo, se presentó en el foro y hablaba, contaba quién era y colombiano y que habla acerca de temas de interés personal de él. Su estilo de podcast es completamente diferente al mío. Él graba en la calle y habla de episodios súper cortos, pero también son cosas interesantes como cultura general. O sea, él habla temas que son como del día a día, aplicaciones, cosas más cotidianas, pero también es interesante saberlo. De hecho, hay algunos temas que me han llamado la atención y que puede ser que toque también yo en este podcast. Bueno, él es una de las personas, hay gente de España, una niña, bueno, en este minuto como no tengo internet no me acuerdo de todo, pero sí me preocupo de leer lo que ponen y es bastante interesante. Todos estamos conversando ahí, así que los invito a plantear sus preguntas, a participar del foro, a meterse a ver el contenido VIP que voy a empezar a publicar ahora más seguido, ahora que estoy retomando. En teoría, a poder postular al podcast, que igual lo pueden hacer por ahora, pero cuando ya tenga más o menos organizado el tema y tenga internet constante o vea dónde o cómo lo hago, podemos hacer con la persona, no sé, por algún programador, por ejemplo, que tenga temas que hablar o algún diseñador. Yo puedo, por ejemplo, generar un episodio donde hablemos acerca de los temas que esa persona proponga. Esa es la idea. Y claro, en el fondo tener un pimponeo, una conversación y de vuelta, pero de un tema que proponga esa persona. No soy yo el sabelotodo ni el máster. Claro, hay miles de temas que yo no manejo, que no sé. Por ejemplo, ahora hace poquito estaba hablando con Rogelio, que trabajó conmigo hace mucho tiempo, y tuve que hacer un trabajo de documentación. Bueno, Rogelio también está en Preceptos Digitales VIP, así que para que lo contacten por ahí si necesitan alguna pega de documentación. Claro, porque lo que yo hice fue contactarlo y decirle, mira, necesito hacer este trabajo, necesito documentar ciertas cosas que él ya manejaba, estuvo investigando y finalmente él me hizo toda la documentación para presentarla a un cliente y funcionó bastante bien. Así que bueno, esa es otra de las cosas que hay en el foro, bolsa de trabajo, o sea, decir, piensen que si aquí va a haber pura gente interesada en temas y gente que maneja esto y tal vez no todos lo manejan, pero son todos interesados y hay de todas las áreas, que es la idea. Claro, de repente necesitan un diseño y aquí pueden conseguir a alguien que esté ahí, que sea cercano y pueden hablar en el foro y enviarle, ver qué pasa. Nunca es malo, siempre se puede hacer ese tipo de cosas. Les dejo recomendado el podcast de Mario Germán, que se llama, yo aquí lo tengo, lo voy a buscar en mi teléfono, Sin Estilo Geek. Búsquenlo por ahí en Google, porque yo lo busqué en iTunes y no estaba, así que lo tuve que agregar a través del RSS del sitio web de él. Pero bueno, es interesante, no sé, hay que fomentar también los podcasts de los amigos. Bueno, así uno se empieza a hacer amigos, pues de a poquito. No lo conozco a él, pero ni a nadie del foro, pero sí hay varias personas interesantes con las que vamos ahí conversando de a poquito. Así que bueno, los dejo invitados a Preceptos Digitales VIP porque podría estar hablando una hora más acerca de eso. Y a participar, la URL es vip, me corta ip.preceptosdigitales.com. Ingresen, véanlo y participen y escríbanme y vamos a estar en contacto. Yo estoy revisando ahí, respondiendo las preguntas yo mismo, así que conozcámonos pues. Bueno, les deseo a todos un muy feliz 2015, que sea un año maravilloso, que aprendan mucho, que consigan el trabajo soñado y estamos en contacto. Nos vemos.